Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 14. Capítulo 1, Fortaleza flotante. A pie, nuestro viaje tomaría medio día hacia el norte de la ciudad mágica de Saria, pero era solo una hora a caballo. Nuestro destino era unas antiguas ruinas, los restos de una fortaleza. Debris estaba esparcida por el suelo, con vestigios de pisos de piedra a la vista. Gruesos pilares de piedra yacían encima. Era como mirar hacia el Partenón, excepto que los años habían sido menos amables con este lugar. No había dudas de que, en cierta época, fue un lugar majestuoso, pero ahora no era más que un eco de la historia. Estas son las ruinas de la fortaleza Scott. Los humanos la construyeron durante la Guerra de la Plaza. Dicen que hubo 1000 humanos que se atrincheraron aquí para oponerse a la invasión de los demonios. Tristemente, no eran rivales para ellos, y la fortaleza eventualmente fue capturada. Esta útil explicación fue proporcionada por la mujer a mi lado, una rubia de cabello trenzado. Ella tenía una mirada inocente y estaba vestida con un lujoso traje de viaje. Incluso desde la distancia, podías ver que Ariel Anemo Yasura era una belleza sin igual que exudaba carisma. Esperen, ¿acaso ella estaba dirigiendo esa explicación hacia mí? Mantuve mi boca cerrada y miré a mi alrededor. Luke y Sylvie estaban inmediatamente detrás de nosotros, con Roxy, Sanova, Cliff y el Inalice conformando la retaguardia. Nanahoshi estaba al frente, liderando nuestro grupo. La mirada de Ariel estaba fija en mí, y no había nadie entre nosotros. Tenía razón, ella me estaba hablando a mí. Nosotros recientemente habíamos viajado junto a la nobleza de Ranoa por un tiempo, pero los dos nunca habíamos tenido una conversación, y por eso mi confusión. De seguro sabe muchas cosas, princesa, dije finalmente. Ella me dio una suave sonrisa. Está descrito en muchas canciones folclóricas de esta zona. No sabía que usted tenía interés en las canciones folclóricas. Crear conexiones con la nobleza local requiere que esté familiarizada con ellas, respondió pragmáticamente Ariel. El conocimiento de las historias del pasado aparentemente era esencial para acercarse a las clases más altas. Eso debe ser mucho trabajo. Pero, ¿está seguro de que podemos llegar con Perugius-sama desde aquí? Esa es una buena pregunta. No tengo idea de cómo funciona, pero me detuve, mirando hacia Nanahoshi delante de nosotros. Ella estaba cargando una enorme mochila en su espalda y caminando con dificultad, gracias a los escombros. Aún así, ella seguía caminando sin mirar atrás. Yo estaba siguiéndola, pero me pregunto cómo planeaba llegar con Perugius desde aquí. Por lo que podía recordar, mis estudios de la magia de teletransportación no hacían mención de tales círculos en las cercanías. O tal vez había uno, pero no había sido escrito porque estaba oculto. Yo estoy más preocupado de si él estará o no molesto por todas las personas que hemos traído. Ariel soltó una risilla. Rudeusan, dices unas cosas divertidas. Este es el héroe que se ganó el título de rey, ¿sabes? Nuestro pequeño grupo difícilmente lo inmutará. Espero que tenga razón. Miré a mi alrededor, contando mentalmente a cada persona en nuestro grupo, Nanahoshi, yo, Ariel, Sylvie, Luke, Roxy, Sanova, Cliff y el Inalice. Esas eran 9 personas, suficientes para ser una familia. Aunque la realeza no consideraba esto como un gran grupo. Ellos con frecuencia entretenían a docenas de invitados a la vez, así que un grupo de menos de 10 probablemente no los inmutaría. Norun había rechazado mi invitación, estaba demasiado ocupada con la escuela. Ella había dicho que se esforzaría por balancear el estudio y la esgrima con ser parte del consejo estudiantil. Tal vez ese fue un factor para no venir. Sin embargo, si yo la hubiese traído con nosotros, probablemente también habría tenido que traer a Aisia. Habríamos terminado siendo un grupo de 11, lo cual definitivamente era demasiado. Yo no me sentía cómodo con llevar tantas personas a encontrarnos con alguien a quien ni siquiera conocíamos. Perugius-sama en la actualidad pasa sus días en aislamiento, pero después de la Guerra de la Plaza, él vivió en el reino de Asura por un tiempo. Las personas ahí piensan en él como un igual con su propio rey. Se dice que él una vez llevó a 100 sirvientes consigo cuando visitó el palacio. Alguien así difícilmente se impresionaría por un pequeño grupo de 9 personas, dijo Ariel. Supongo que tiene razón. Con respecto a algo completamente sin relación, la voz de Ariel era realmente agradable de escuchar. De seguro era natural estar molesto cuando visitantes inesperados tocaban tu puerta, pero las palabras de Ariel daban a entender que todo estaría perfectamente bien. Honestamente, era desconcertante. Su voz era como el susurro del diablo.
Miré hacia la princesa. Si él estaba cansando de la vida en el palacio, entonces no le gusta en lo absoluto el concepto de visitantes. Si ese fuera el caso, Nanahoshi-san no me habría permitido acompañarlos. No creo que ella lo haya pensado mucho, murmuré, recordando las circunstancias que llevaron a Ariel a unirse a nuestro grupo. Cuando Nanahoshi mencionó a Perugius por primera vez, yo me sentí tan emocionado como un niño en la mañana de su cumpleaños. Estábamos hablando del rey dragón acorazado. Yo sabía todo acerca de él. Había leído un libro que describía su vida, no mucho después de haber reencarnado en este mundo. Perugius era un héroe de la guerra de Laplace de hace 400 años. De acuerdo a lo que leí, él podía controlar 12 familiares, había restaurado una antigua fortaleza flotante para devolverle su gloria de antaño, e incluso había luchado contra el propio Laplace junto a sus camaradas. Después de que Laplace fue sellado, las personas lo alabaron tanto que el nuevo calendario fue llamado Dragón Acorazado en su nombre. A pesar de que Perugius era conocido como el Rey Dragón Acorazado, no gobernaba un territorio. Él eventualmente se fue del Palacio de Asura y comenzó a viajar a través del mundo en su fortaleza flotante, Martillo del Caos. Realmente íbamos a ir a conocer a este hombre de las leyendas. No podía sacudirme el nerviosismo. Quiero decir, íbamos a visitar el castillo en el cielo, la Putá. Es cierto, yo estaba lo suficientemente ocupado con ser un padre y mi propia investigación, pero de igual forma quería ir. Lo siento, Lucy, tu papi no puede contener su curiosidad. Pero prometo que te traeré un recuerdo. Y por lo tanto decidí acompañar a Nanahoshi. Mientras yo batallaba internamente con mi propio egoísmo, Sylphie no tenía tales sentimientos encontrados. En cambio, ella preguntó, ¿estaría bien si llevo a la princesa Ariel? Ariel. Nanahoshi frunció el ceño. Dicha princesa había tratado de ganarse el favor de Nanahoshi numerosas veces. Después de todo, Nanahoshi controlaba una gran ruta de comercio entre el reino de Asura y el reino de Ranoa. Por supuesto, Ariel quería a la chica de su lado. El problema era que Nanahoshi quería involucrarse lo menos posible con este mundo, lo cual era la razón de que actúe como si le molestara todo eso. De hecho, no creo que esté actuando. Creo que realmente le molesta. Sí, dijo Sylphie. Perugius-sama ha vivido en aislamiento ya por muchos años, pero la corte de Asura todavía lo respeta. La princesa Ariel está, bueno, considerando sus planes para el futuro, y creo que le gustaría conocerlo. Ariel había cultivado conexiones en varios lugares con el propósito de eventualmente tomar la corona del reino de Asura. De hecho, ella había pasado años realizando tales preparativos, pero sus posibilidades eran tan buenas como lanzar una moneda. Si me preguntaban a mí, no era una apuesta muy segura. La princesa se graduaría el próximo año, pero yo no tenía idea de lo que planeaba hacer luego de eso. Tal vez seguiría sentada sobre sus manos y acumularía más poder, o quizá regresaría a la capital de Asura en busca del trono. Yo ayudaría si ella escogía esto último, pero honestamente hablando, me estaba sintiendo un poco menos entusiasta ahora que estaba casado y tenía una hija. De ser posible, quería mantener mi participación a un nivel donde no impactaría negativamente a mi familia. Bueno, dejando de lado mis sentimientos, la propuesta de Sylphie probablemente era otro intento de ayudar a Ariel con sus conexiones. Si Ariel podía conseguir el apoyo del rey dragón acorazado Perugius, un hombre venerado como un héroe en el reino de Asura, facilitaría mucho su lucha por la corona. Bueno, si te debo mucho por todo lo que has hecho, se encogió de hombros Nanahoshi. Claro, ¿por qué no? Puedes llevarla. Considerando lo evidentes que eran las intenciones de Ariel, supuse que Nanahoshi la rechazaría, pero ella accedió rápidamente. Al parecer, Sylphie había cuidado de Nanahoshi mientras yo no estaba. Eso incluía darle comida, proporcionarle ropa, y lanzar hechizos de desintoxicación sobre ella cuando se enfermaba. Nanahoshi raramente nos había visitado desde el nacimiento de Lucy, pero Sylphie dijo que ella usó mucho nuestro baño antes de eso. Sylphie levantó un puño y sonrió. ¿De verdad? Muchas gracias. La princesa Ariel estará feliz. Y así fue como Ariel y Luke terminaron acompañándonos. Sylphie dijo que Ariel estaba inusualmente entusiasmada con la idea. Supongo que ser una princesa no influía en la emoción que sentía de conocer a alguien tan famoso. Incluso yo estaba emocionado. Es decir, estábamos hablando de un héroe de leyenda real. De la clase que solo encontrabas en los libros. No podía esperar para ver la clase de persona que era. Con algo de suerte no sería del tipo gruñón.
Ahora que lo pienso. Repentinamente recordé que yo había conocido a uno de sus subordinados hace mucho tiempo, antes del incidente de desplazamiento. El hombre se hizo llamar Arumán Filaluz. Él creyó que yo era el responsable del incidente de desplazamiento y trató de atacarme. A pesar de que Girene logró razonar con él, yo no tuve la impresión de que fuera una mala persona. Aún así, considerando que trató de matarme de la nada, había algo indudablemente peligroso en él. ¿Quién sabía si su maestro Perugius sería diferente? La idea me ponía nervioso. Bien, pero solo porque su subordinado jaló del gatillo no quiere decir que él lo hará. Además, parecía ser que Perugius tuvo una premonición de lo que iba a suceder y trató de detener el incidente de desplazamiento antes de que ocurriera. De ser así, él merecía todos los elogios del mundo. Aunque tratar de matar a un inocente en el proceso. Bueno, como sea. Eso ya quedó en el pasado. Y es mejor dejar el pasado en paz. Nada bueno saldría de actuar de forma hostil hacia alguien que iba a conocer. El perdón era importante. Ya llegamos. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Nanahoshi finalmente detuvo nuestro grupo mientras llegábamos al centro de las ruinas. No había absolutamente nada aquí. O eso pensé. Al mirar con más atención, vi una piedra enterrada debajo de los escombros que era perfecta para sentarse. De hecho, era un monumento. Uno con un emblema brillante que representaba a un grupo temible, los 7 grandes poderes. Estos tipos de monumentos estaban esparcidos por todo el mundo, pero, ¿quién diría que íbamos a encontrar uno aquí? De todos modos, no era un círculo mágico. Tal vez había una puerta en algún lugar que se abriría, revelando escaleras que daban abajo hacia el círculo de teletransportación. O tal vez el propio monumento tenía alguna clase de mecanismo de teletransportación instalado. O quizás solo necesitábamos recitar algunas palabras mágicas y la piedra nos teletransportaría automáticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos aquí? Llamarlo. Nanahoshi se quitó su mochila y hurgó dentro de ella en busca de un silbato de metal. Ella lo colocó contra sus labios y sopló con fuerza. No salió ningún sonido, solo aire. ¿Acaso es algún tipo de silbato para perros? ¡Qué raro! No escucho nada. Cliff entrecerró sus ojos, con escepticismo en su voz. Es un sonido que las personas normales no pueden percibir, pero él debería venir ahora. Nanahoshi se sentó sobre una de las muchas piedras esparcidas a nuestro alrededor. Un sonido que las personas normales no pueden escuchar, pero que de alguna forma Perugius puede escuchar desde aquí. ¿Eso quería decir que este silbato era un objeto mágico o que Perugius es un perro? Cliff. La expresión de Linalice se volvió seria mientras le hablaba. ¿Qué sucede? Solo una pequeña advertencia, alguien podría decir algo denigrante para ti mientras estemos ahí, pero no debes perder el control y decir algo estúpido. ¿Entendido? Él frunció el ceño, inflando sus mejillas como un niño que acababa de ser regañado por su madre debido a sus notas. Lo sé. No soy un niño. El Inalice se apoyó en él y susurró algo en su oído. La expresión de Cliff se relajó, lo cual quería decir que le estaba diciendo palabras dulces o que se había disculpado. Estoy ansioso de ver qué clase de estatuas residen dentro de la fortaleza flotante, declaró Sanova. Siempre tan entusiasta. En el momento que Sanova escuchó que iríamos a visitar a Perugius, él había dicho, deberíamos aprovechar la oportunidad para mostrarle a Perugius Sama nuestras creaciones. Luego él puso dentro de una caja un gran número de figuras que yo había fabricado, incluyendo la de Ruiger, para llevarlas con nosotros. Yo no sabía si realmente tendríamos la oportunidad o no, pero Sanova planeaba promocionar nuestro negocio con Perugius, tal como yo le había mostrado mi trabajo a Badigadi. Él de seguro se había visto apasionado por nuestro trabajo. Julie y Ginger no estaban con nosotros. Julie se quedó en la habitación de Sanova, y Sanova le había ordenado a Ginger actuar como guardaespaldas para mi familia. No es como si ellas estuvieran en peligro, pero al menos ella podía proporcionar ayuda si necesitaban algo. Yo estaba seguro de que el verdadero deseo de Ginger era estar al lado de Sanova, pero al menos era tranquilizador saber que tenía a alguien cuidando a mi familia mientras yo no estaba. Trata de no abrumarlo demasiado con tus intereses. Estamos hablando de alguien que ha vivido más de 400 años, dije. Muajaja. Badi-sama ha vivido mucho más que eso. Cualquiera que haya vivido tanto tiempo tendría que apreciar la fina calidad de sus figuras, maestro. Si tú lo dices, ladeé mi cabeza. Una luz apareció en la distancia. Ya llegó, murmuró Nanahoshi.
Una figura apareció ante nosotros medio segundo después. Fue casi instantáneo, como un parpadeo. El hombre tenía el cabello rubio y estaba usando lo que parecía ser un uniforme escolar blanco. Él probablemente era muy apuesto, pero su rostro estaba oculto bajo una máscara amarilla con la forma de un zorro. Una gran daga colgaba en su cintura. Él se veía exactamente como lo recordaba. Arumanfi la luz, a su servicio, dijo él. La forma en que apareció fue realmente asombrosa. Un momento no estaba aquí y al siguiente estaba en medio de nuestro grupo. Él probablemente salió de la fortaleza flotante a la velocidad de la luz. Arumanfi hizo lo mismo cuando lo conocí, justo antes de que la región de Fitoa desapareciera. Nuestro grupo estaba en silencio. Arumanfi miró brevemente en mi dirección. Me pregunto si me recordaba. Parte de mí temía que él pudiera atacarme una vez más. Yo secretamente activé mi ojo demoníaco, apretando el agarre de mi vara. Sin embargo, Arumanfi parecía no reconocerme, lo cual era un alivio. Su mirada se posó sobre el resto del grupo antes de caminar hacia Nanahoshi. Hay bastantes personas, dijo él. Arumanfi debe haber estado haciendo un recuento. Nanahoshi asintió. Sí, tienes razón, pero eso no es un problema, ¿o sí? Él dijo que podía traer a un grupo de 10. El número de personas no es un problema. No obstante, su mirada se posó sobre Roxy. El demonio lo es. ¿Qué? ¿Por qué? Roxy se veía como una gata que había sido bañada con agua fría. No permitimos demonios en nuestra fortaleza flotante. Oh, se trata de eso, los hombros de Roxy se desplomaron. Ella se veía devastada. Durante la guerra de la Plaza, Perugius había luchado contra demonios. Tal vez él todavía sentía rencor hacia ellos. La guerra tendía a dejar cicatrices en los corazones de las personas. ¿No hay alguna forma de que puedan hacer una excepción? Perugius Ama es un hombre muy magnánimo, pero odia a los demonios. Yo casi había olvidado que tal discriminación existía, debido a que en esta región la mayoría de las personas no eran prejuiciosas. Pero no podía decirse lo mismo para el resto del mundo. Perugius puede ser un hombre de leyenda, pero él también fue un participante en la guerra. Tal como Ruigert cargaba con las cicatrices mentales de esos eventos, tal vez Perugius también las tenía. Aún así, me sentía mal por Roxy, ya que ella era la única que no podía ir. No, está bien, dijo Roxy. Sus hombros se desplomaron de la derrota. Si así son las cosas, me quedaré atrás. Además, tenía un poco de miedo de ver a Perugius, Sama, y todavía tengo mi trabajo como profesora. Esto es lo mejor. A pesar de que se estaba dando por vencida, ella no podía ocultar la decepción en su rostro. Una parte de ella claramente quería ir con nosotros. Aún así, ella forzó una sonrisa y se dio la vuelta hacia mí, tratando de ser reconfortante. Todo está bien, Rudy. Me encargaré de todo en casa. Entiendo, pero te llevaré un recuerdo. Ella bajó el borde de su sombrero para poder ocultar su rostro. Después de una breve pausa, ella murmuró, como en broma, no necesito ningún recuerdo. Dame un gran abrazo cuando regreses a casa y eso será suficiente para mí. En ese momento le di un gran abrazo, manteniéndola presionada contra mí por 10 segundos completos. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y yo tuve que apartarme antes de que mi bazuca atómica estuviera lista para disparar. Gracias. No, dije, gracias a ti. Las mejillas de Roxy se pusieron rojas mientras se movía incómodamente. Ella sonrió, a pesar de su vergüenza, mientras ambos nos separábamos. Una vez que regrese a casa, haremos eso y mucho más. ¿Terminaron?, preguntó Arumanfi. Él se había acercado mientras ambos estábamos compartiendo un adiós conmovedor. Ahora que mis manos estaban desocupadas, él me entregó un bastón. Miré a mi alrededor y me di cuenta que todos los demás tenían uno. Aférrate a eso, dijo él. Apreté el objeto. Era de metal, de unos 20 centímetros de largo, y con un complejo patrón tallado en su superficie. Había un cristal mágico en ambos extremos. Muy probablemente era un implemento mágico. ¿Entonces qué hago mientras lo sostengo? Solo necesitas sostenerlo, dijo él. Perugius Ama usará magia de teletransportación para llevarlos a todos a su fortaleza. ¿Entonces este objeto estaba imbuido con magia de teletransportación? ¿Realmente existía tal cosa? De ser así, eso era horriblemente conveniente. Creí que los humanos no podían ser invocados. Esperen, tal vez estaba bien, ya que esta no era magia de invocación.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo vamos a regresar una vez que hayamos terminado nuestros asuntos? Regresarán prácticamente de la misma forma, respondió casualmente Arumanfi. Eso quiere decir que tienen una forma de teletransportarnos de regreso aquí. Lucy sería una adulta para el momento que regresáramos si tuviéramos que regresar a pie. Era un alivio saber que eso no ocurriría. ¿Todos tienen uno de estos? Asegúrense de sostenerlo con sus manos. Miré hacia mi mano izquierda. Ya que era artificial, no había forma de que yo pudiera sostener el bastón con mis dos manos. Nanahoshi nos observó para asegurarse de que habíamos seguido las instrucciones y asintió hacia Arumanfi. Parece que todos están listos. Muy bien. Esperen solo un momento. Él bajó su cabeza y fue un destello de luz desapareciendo en la distancia al momento siguiente. Muy probablemente regresó a la fortaleza para decirle a Perugius que ya estábamos listos para ser invocados. Esto es emocionante, dijo Ariel, sonriendo hacia Sylphie. Sí, lo es. Sylphie tenía razón. La princesa ciertamente estaba más animada de lo usual. En fin. Teletransportación, ¿eh? Si algo salía mal, podríamos terminar siendo enviados quién sabe dónde. Por muy leyenda viviente que pueda ser, Perugius todavía era una persona, y las personas cometían errores. Oh, cielos, esto da un poco de miedo. Mientras yo estaba imaginando el peor escenario posible, calor comenzó a atravesar el bastón en mis manos. La calidez se transfirió a mis manos y se sintió como si estuviera siendo atraído hacia ella. Me pregunto qué pasaría si lo soltaba. Sin duda la magia de teletransportación fallaría. Pero la sensación fue tan repentina que no me sorprendería si alguien más soltaba el bastón instintivamente. Miré a mi alrededor y me di cuenta que todos los demás ya se habían ido. No, no todos. Sylphie posó sus ojos sobre mí por un segundo antes de desaparecer. Solo quedábamos Roxy y yo. ¿Acaso me dejaron atrás? En el segundo que esa duda comenzó a florecer, sentí que mi conciencia comenzaba a ser absorbida dentro del bastón. Para el momento que me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, todo a mi alrededor era blanco. Era un espacio vacío carente de todo color. Una cuerda invisible me jalaba a una velocidad increíble. Era como si alguien estuviera usando un cabestrante eléctrico para jalar de su anzuelo, y yo era el pez que estaba mordiéndolo, retorciéndose en el aire. A la distancia, vi de reojo a Sylphie siendo jalada de forma similar por esta fuerza invisible. ¿Así se siente estar en el lado opuesto de la magia de invocación? Más importante, esto parecía familiar. Ya lo había visto antes, pero ¿dónde? Es cierto, donde el dios humano. Nunca le puse mucha atención, pero ahora podía notar que este lugar se parecía al área que yo veía cuando me encontraba con el dios humano en mis sueños. Excepto que, en esos sueños, yo siempre estaba en mi antiguo cuerpo. Esta vez, yo todavía era Rudeus, con mi túnica aleteando a mi alrededor mientras era empujado hacia el frente. Una enorme luz nos estaba esperando. Estaba entrelazada dentro de un misterioso y complejo círculo mágico y me succionaba mientras me aproximaba. La siguiente vez que abrí mis ojos, una vez más había un piso sólido debajo de mí. Fiu. Tomé una bocanada de aire. Fue como despertar de golpe de un sueño. ¿Acaso había perdido la conciencia en algún punto? No, no era eso. Me recordaba volando a través de una gran extensión de nada. Así que esta es la magia de invocación de Perugius, ¿eh? Era una sensación peculiar. La última vez que sentí esto fue durante el incidente de desplazamiento. En ese entonces, también había sentido como si estuviera volando a través del aire. Sin embargo, esta vez hubo una diferencia, una sensación de estabilidad. La calamidad fue como un tren saliéndose de las vías. Esta vez fue más como un taxi, uno que me llevó sano y salvo a la ubicación correcta. Eso de seguro se sintió familiar, me susurró Sylphie. Evidentemente, yo no era el único que me sentía así. Sí, tienes razón, dije, mirando alrededor hacia nuestro grupo. Ariel, Luke, Sanova, Cliff, Elinalice y Nanahoshi. Todos estaban aquí. Excepto por Nanahoshi y Elinalice, todos los demás nos veíamos absolutamente desconcertados por lo que acabábamos de experimentar. Al menos todos estaban bien. Este círculo mágico es enorme, murmuró Cliff. Fue solo en ese momento que me di cuenta sobre que estábamos de pie.
Debajo de nosotros había un enorme círculo mágico de alrededor de 20 metros de ancho. Estaba tallado directamente en un hermoso suelo de mármol. Agua fluía a través del patrón tallado, emitiendo una tenue luz. Muy probablemente estaba imbuida con alguna clase de magia. Dejando de lado el agua, ya había visto antes este mismo tipo de luz, en las ruinas que usamos para llegar a Begarit. En otras palabras, era un tipo de círculo de teletransportación. Vaya. Lo que realmente llamó mi atención no fue el patrón bajo nosotros, sino el enorme castillo enfrente. Tenía que ser de al menos 50 pisos de alto, e igual de ancho, con una forma enorme e imponente. De seguro, el interior no sería menos majestuoso. Estrujé mi cerebro para encontrar una comparación de mi antigua vida, pero nada de un tamaño similar se me vino a la mente. Lo más parecido en lo que podía pensar era si tomabas el domo de Tokio y construías un castillo sobre él. Así que esto es una fortaleza flotante. Ya la había visto antes desde el suelo, pero no había comprendido lo enorme que era. Incluso desde lejos, no era menos impresionante. Es increíble. La mandíbula de Silfie estaba casi en el suelo. Es más grande que el palacio de Asura. Un enorme jardín se extendía ante la imponente estructura. Tenía suficientes árboles y flores coloridas como para poder ser llamado un laberinto. Un canal corría enfrente, con sus aguas brillando debido a la luz. Podías ver que el lugar estaba bien cuidado, incluso desde lejos. Rudy, detrás de nosotros, tartamudeó Silfie. Miré detrás de mí. Al otro lado del círculo había una reja de metal. Más allá de eso había un mar de blanco puro. Nubes, Yo había viajado en avión una vez, en la escuela primaria de mi vida anterior. Esta escena se parecía a mis recuerdos de esa vez, a pesar de que era diferente verlo en persona que a través de una ventana. Había algo profundamente conmovedor en mirar hacia las nubes de esta forma. Tanto Cliff como Luke estaban sin palabras. Incluso los ojos de Ariel estaban completamente abiertos de la sorpresa mientras veía sobre la reja, asimilando el mar de blanco bajo nosotros. Todos estaban sin palabras por la escena. Difícilmente podía culparlos. Los aviones no existían en este mundo, ni escalar montañas era un pasatiempo. No había otra forma de experimentar algo como esto. Silfie jaló de mi túnica. ¿Qué sucede? No me gustan mucho los lugares altos. Sus piernas estaban temblando. ¿De verdad había venido a un castillo flotante a pesar de su miedo a las alturas? Ella de seguro era determinada. Si ella perdía el balance, me aseguraría de notarlo y ayudarla. Espero que la vista desde nuestra fortaleza flotante sea de su agrado, dijo una voz desconocida desde detrás de nosotros. Me di la vuelta. Una mujer estaba de pie justo afuera de las líneas del círculo, inmóvil como una estatua. Ella tenía un cabello rubio platinado a la altura de los hombros, y su rostro estaba oculto por una máscara blanca de un ave. Era difícil decir si era hermosa o no, pero ella claramente tenía la figura de una mujer. Su ropa era completamente blanca, y sostenía una vara con una piedra mágica que era negra y en su mayoría opaca. Estoy seguro de que eso cuesta una fortuna. No es como si el valor de un objeto fuera solo monetario, pero esa cosa aún así tenía que ser costosa. Incluso más que mi amada vara. Dicho eso, la parte más llamativa de su apariencia no era ni su ropa ni su vara. Eran las enormes alas negras azabache saliendo de su espalda. Alguien de la gente del cielo. Sus alas exudaban un aura imponente, pero aún así la mujer estaba tan quieta que no nos habíamos dado cuenta de su presencia. Era realmente extraño. Tan pronto como tuvimos su atención, ella bajó su cabeza para hacer una reverencia. Incluso alguien tan poco educado en etiqueta como yo podía notar lo pulidos que eran cada uno de sus movimientos. Extiendo mi más profunda bienvenida a todos ustedes. Yo soy la primera de los sirvientes de Perugius-sama, Silvaril del Vacío. Seré quien los guíe a todos ustedes a través de nuestra fortaleza flotante, Martillo del Caos. Mi nombre es Luke Notos Greidat, caballero de la segunda princesa de Asura, Ariel Anemoy Asura. Es un enorme placer conocerla. Esperamos con ansias ver más de su magnífica fortaleza. Luke se posicionó enfrente de Ariel mientras ofrecía su propio saludo educado, sonriendo suavemente hacia Silvaril. ¿Por qué le está sonriendo de esa forma? No es como si ella tuviera grandes pechos. Tampoco era como si fueran particularmente pequeños. ¿Acaso esa es su preferencia? No puede ser eso. Él probablemente solo está siendo educado. Yo soy Ariel Anemoy Asura, la segunda princesa del reino de Asura.
Ariel levantó el borde de su falda, realizando una lenta reverencia. Sus movimientos fueron tan agraciados que yo nunca sería capaz de imitarlos. Al final, el resto de nosotros nos presentamos de una forma similar. Cliff y Sanova se comportaron de una forma igual de refinada que los demás miembros de la nobleza. Yo probablemente era el más ignorante de nuestro grupo cuando se trataba de una etiqueta apropiada. Es un verdadero placer conocerlos a todos, respondió educadamente Silvaril, con su voz plasmando perfectamente sus palabras. Ha pasado un tiempo, Silvaril-san. Nanahoshi fue la última en hablar, bajando su cabeza mientras saludaba. En efecto, Nanahoshi-sama. Es bueno verla, bueno, no, parece que no está muy bien de salud, ¿o me equivoco? No muy bien, pero no es para tanto. Su intercambio fue bastante breve, pero la atmósfera amigable era un claro indicador de que ambas estaban en buenos términos. Ahora bien. Por favor, síganme. Silvaril se dio la vuelta y comenzó a caminar, con unos pasos extremadamente silenciosos. Su cabeza no se sacudía mientras caminaba, y su ropa era tan larga que cubría sus pies. Era como ver un fantasma avanzar. Nanahoshi ni siquiera pestañeó mientras seguía a Silvaril, así que el resto de nosotros hicimos lo mismo. Silvaril tomó un camino que atravesó directamente el jardín. Una puerta hecha de piedra yacía enfrente, una parecida a un arco del triunfo. Mientras nos acercábamos, Sanova murmuraba de la emoción. ¡Ah, qué relieve tan espectacular! A pesar de que él solo estaba interesado en las muñecas y figuras, Sanova era un gran conocedor acerca de otras formas de arte. Tal vez debido a que todas tenían algo en común. Por otro lado, yo no tenía forma de juzgar esta clase de diseños. Bueno, si Sanova está tan impresionado, estoy seguro que debe ser bastante increíble. Él normalmente no actúa tan impresionado acerca de algo que no tenga relación con las figuras. Yo seguí su mirada y miré hacia arriba. Oh, vaya, relieves intrincados fueron tallados a través de toda la superficie de la puerta, con finos patrones extendiéndose incluso hasta la parte inferior del arco. Uno no podía contener la necesidad de quedar boquiabierto ante ello. Contemplamos eso mientras caminábamos, y Silvaril intervino con una explicación. Esta puerta fue creada por el rey dragón abismal Maxwell. Maxwell-sama tiene talento para la construcción y la artesanía mágica. Una de sus otras creaciones es el Palacio Blanco del país sagrado de Milis. ¡Oh!, gritó Sanova. Silvaril se detuvo y se dio la vuelta. ¿Hay algún problema? Debo preguntar, ¿dónde está Maxwell-sama ahora mismo? La voz de Sanova salió como un chillido mientras temblaba, con sus ojos fijos en una parte en particular de la puerta. ¿Qué estaba pasando por su mente? No tenía idea qué estaba mirando. Maxwell-sama es del tipo errante, respondió Silvaril. Asumiendo que no está muerto, él probablemente está explorando algún lugar. Oh, eso es una lástima. Un hombre tan magnífico, si solo tuviera la oportunidad de conocerlo. Sanova apenas podía contener su emoción. Bueno, para ser honesto, no era como si estuviera tratando de ocultarla. ¿Podemos continuar?, preguntó Silvaril. Ah, sí, por supuesto. Me disculpo. Simplemente fui conmovido por la grandeza de su trabajo. ¿De verdad? En ese caso, usted podrá encontrar un gran número de sus espléndidas piezas dentro de la fortaleza. Espero que se tome su tiempo y las disfrute mientras está aquí. Supuse que ella estaba sonriendo bajo su máscara. Sanova se acercó a mí y susurró en mi oído. Maestro, ¿vio eso? Lo vi. Este es un descubrimiento enorme. Fue bueno haber venido. Le debemos mucho a Nanahoshi-san. ¿Cuál era este descubrimiento del que estaba hablando? Tal parece que yo no estaba mirando hacia la misma parte del relieve que él. Lo siento, dije, pero no tengo idea de qué es lo que pareces haber descubierto. Cuéntamelo más tarde. El rostro de Sanova se derrumbó. Impensable. Pensar que mi maestro pasaría por alto una pieza de información tan crucial, rechazado. Él se quedó un paso por detrás de mí. Lo siento, pero yo no tengo el mismo ojo artístico que tú. Mientras atravesábamos la puerta, partículas blancas repentinamente comenzaron a caer del cuerpo de Sylvie mientras ella caminaba delante de mí. De hecho, esas mismas partículas también estaban cayendo de mi cuerpo. Oh. Silvaril se detuvo una vez más, dándose la vuelta hacia nosotros. Su máscara ocultaba su expresión, pero su actitud había cambiado notablemente. ¿Hay algún problema?, pregunté tímidamente. En el pasado,
Arumanfi me había atacado de la nada. Podría suceder una vez más. Creía que lo mejor era aclarar los malentendidos antes de eso. Si realmente habíamos hecho algo para ofenderla, lo mejor para nosotros sería irnos ahora en vez de luchar. Había cosas que quería preguntarle a Perugius, pero si significaba abrirme paso hacia el luchando, prefería ir a casa. No, nada demasiado importante. Hay muchos otros como ustedes a través del mundo. De verdad, ¿qué quiso decir con eso? Me ponía nervioso. Esto no iba a ser como un programa de juegos donde sacaban el piso bajo nosotros y yo terminaba en otro campo, de fuerza como antes, ¿cierto? Tal vez debería activar mi ojo demoníaco por si acaso. Sin embargo, continuó Silvaril, ¿les importaría si les hago una pregunta a ustedes dos? Eso confirmó que también había un problema conmigo. No tenía idea de qué eran estas partículas blancas, pero esto se sentía parecido a ser detenido en el escáner de equipaje mientras pasabas a través de la seguridad del aeropuerto. ¿Cuál es?, pregunté. ¿Las palabras Dios humano significan algo para ustedes? Forcé mi expresión a permanecer en blanco. Dios humano. En el momento que escuché ese nombre, los recuerdos de Orset comenzaron a abrumarme. Él me había hecho una pregunta similar, y cuando respondí con la verdad, casi me mató. ¿Acaso iba a ocurrir lo mismo? Yo no quería eso. Vacilé. Si le decía que sabía quién era, eso podría provocar hostilidades. Era cierto que yo en el pasado había bailado en la palma de la mano de ese desgraciado, y que también me había ayudado. No tenía la intención de ser uno de sus secuaces, pero yo había seguido muchos de sus consejos. Mientras reflexionaba en mi mente, Silfia respondió por ambos. Ella sacudió su cabeza. No, nunca antes he escuchado ese nombre. Entonces sienten una profunda ira dentro de sus corazones y una incontrolable urgencia de matar cuando escuchan ese nombre. Silfia sacudió su cabeza silenciosamente una vez más. Yo hice lo mismo, pero la descripción encajaba. Orset había reaccionado de esa forma cuando él escuchó el nombre Dios humano. Si eso les molestaba, entonces tal vez significaba que Perugius y Orset estaban en conflicto con el otro. En ese caso, no tengo más que decir. Silvaril se dio la vuelta y seguimos caminando. Ponerle el nombre Martillo del Caos a tu fortaleza flotante estaba cerca de ser lo más otaku imaginable, pero su exterior era indudablemente impresionante. ¿Cómo diablos uno creaba una estructura así de enorme? Parecía imposible, y aún así había esculturas descabelladamente destalladas a lo largo de sus pasillos. Cada pieza decorativa hablaba de los talentos magistrales de su creador. El interior era tan impresionante como había imaginado. Había alfombras con bordados de oro cubriendo el suelo. Las paredes estaban pintadas, y artesanías y estatuas costosas adornaban los pasillos. Sanova lo absorbió todo, balbuceando. Esta escultura se parece al estilo de Ganón. Es su trabajo, y ¿esta es una estatua de un caballero Elangin? Qué afortunado soy de ser capaz de verla real en persona. Desafortunadamente, él agregó comentarios efusivos en cada oportunidad que tuvo. Al principio, Silvaril y Ariel le respondían, pero ellas rápidamente se cansaron de su entusiasmo y recurrieron a solo mostrar sonrisas forzadas en respuesta. Normalmente, otro miembro de nuestro grupo intervendría con sus propios comentarios desagradables. Sin embargo, el pobre Cliff estaba tan visiblemente nervioso que sentía lástima por él. Sus ojos estaban desorbitados y su boca firmemente sellada, como si hubiera decidido no decir palabra alguna a menos que alguien le hablara. El Inalice estaba caminando junto a él tomando su mano, tal como una madre arrastrando a su hijo nervioso. Bueno, honestamente lo mejor es que ellos dos no estén causando un alboroto. Esta es la cámara de audiencias. Después de guiarnos a través de un largo pasillo, Silvaril se detuvo frente a la puerta al final. Había dragones pintados a ambos lados. La propia puerta era gruesa y estaba cubierta de plata. Nos había tomado una hora llegar a este lugar. Esta fortaleza era enorme. Casi necesitamos un GPS para llegar aquí a tiempo. Perugius-sama es un hombre muy tolerante, pero les advierto que cuiden sus modales en todo momento, nos advirtió Silvaril, estirándose hacia las manillas de la puerta. ¿Acaso no deberíamos golpear primero? Disculpe, pero todavía estamos usando nuestra ropa de viaje. ¿No sería irrespetuoso aparecer ante su excelencia de esta forma?, preguntó en pánico Ariel. Era bastante común que la nobleza y realeza hiciera esperar a la gente en una habitación distinta antes de darles la bienvenida.
Las personas normalmente aprovechaban esa oportunidad para arreglarse un poco y ponerse ropa formal. Así era como lo recordaba en el reino de Cirone cuando conocí a su rey, aunque yo no tenía ropa formal en ese entonces, así que entré con mi sucia túnica. Esperen, mierda. ¿Acaso debía haber traído ropa formal? Perugius-sama no es del tipo que se preocupa por la etiqueta de vestimenta. De hecho, él encuentra sofocante la formalidad en el reino de Asura. Creo que obtendrían una mejor respuesta suya si entran como están ahora, en vez de cambiarse, dijo Silvaril. Yo de alguna forma no estaba sorprendido de escuchar eso. Tal vez la razón principal por la que había comenzado a vivir en esta fortaleza flotante fue debido a que ellos lo habían empujado al límite en Asura. Aún así, Ariel mordió sus labios. Entiendo, cedió finalmente ella. Pero, al menos podríamos guardar nuestro equipaje y abrigos en algún otro lugar. Muy bien. Entonces síganme. Silvaril asintió y nos guió hacia una habitación contigua. Era tan espaciosa como una de las habitaciones de mi casa, pero estrecha en comparación con lo enorme que era el castillo. Había una mesa y un armario, junto con algunos otros muebles. A pesar de que la decoración era un poco más simple en comparación con lo que habíamos visto hasta ahora, incluso los colgadores y otros adornos eran de alta calidad. Apreciamos sinceramente su comprensión, dijo Ariel. Perugius-sama está esperando, así que recomiendo que se apresuren. Tan pronto como Ariel estuvo segura de que Silvaril se había ido, ella comenzó a quitarse su abrigo. Luke lo recibió, mientras Sylphie sacaba un cepillo de su equipaje y comenzaba a peinar rápidamente el cabello de Ariel. De la misma forma, Sanova tomó un colgador para dejar su abrigo en el armario antes de sacar algo más formal de sus pertenencias, para tomar su lugar. El Inalí se revisó la ropa y el cabello de Cliff. Sin nada mejor que hacer, yo sacudí el polvo de mi túnica y ajusté mi cuello. Yo no tenía ropa formal, pero la ropa no era lo que realmente importaba. Era la intención. Si Silvaril recomendó encontrarnos con Perugius con nuestra ropa casual, eso era lo que yo haría. Como yo, Nanahoshi solo se quedó ahí de pie y observando al resto. El único esfuerzo que hizo en cuanto a mejorar su apariencia fue alisar su ropa. Oigan, esperen un minuto, ella está usando su uniforme escolar. Muy bien. Sylphie se quitó sus lentes de sol una vez que todos terminaron, y así estuvimos listos. En el transcurso de 10 minutos, Ariel había cambiado drásticamente su apariencia. Solo quitándose su abrigo y alisar su cabello fue suficiente para dejarla viéndose radiante. Tal vez parte de ser de la realeza incluye pulir tu habilidad para arreglarte en pocos minutos. Nos disculpamos por la espera. No hay problema. Por favor, síganme. Silvaril no se veía nada impresionada mientras nos guiaba de regreso hacia la puerta con el emblema de dragón, tallado en ella. Perugius aguardaba en su interior. La idea dejó tenso todo mi cuerpo. Ah. Ariel dejó salir un profundo suspiro mientras la puerta se abría completamente.